Apellidos, nombre, especialidad, etc. Dice, vamos a empezar entonces. Ana, docente de arte y cultura, desarrolla una sesión innovadora sobre la creatividad en arte visual con los estudiantes de quinto secundaria. Para ello divide en grupos y les entrega una ficha de los elementos formales de las artes visuales relacionados a la clasificación de la fotografía artística. Luego les solicita que lean, intercambien ideas y reflexionen en grupos sobre su contenido. Y al final debe presentar sus actividades fotográficas artísticas sobre los cuadros. ¿Qué competencias está relacionado con la acción artística que están logrando? ¿Y qué proceso están realizando principalmente los estudiantes en esta actividad? A ver, algunos que puedan mencionar la respuesta. Algunos. La D. La B, reflexión y realización sobre el aprendizaje. D de dado, profe, D de dado. D de dado, ya, D. A ver, dice, ¿qué competencia está relacionado con la acción artística que está logrando? ¿Y qué proceso está realizando principalmente los estudiantes en esta actividad? ¿Correcto? Pues estamos ahí. Interpretación y ejecución de los aprendidos. ¿Por qué no puede ser? Porque ¿qué te pide? ¿Qué te pide? Le solicita que lean, intercambien ideas y reflexiones en grupos sobre el contenido. Y al final deben de presentar sus actividades fotográficas. Cuando dice actividades, ¿qué está realizando el estudiante? ¿Aprecia o crea? A ver, ahí está la respuesta. Crea. Crea, ya está. Esa es la respuesta. Eso es lo que tienen que haber entendido. Entonces, lo demás simplemente van a ser distractores, porque eso es lo que se le está pidiendo. Implícitamente. Entonces, esta es una de las características del examen. Inferir, deducir. ¿Qué es lo que te estás pidiendo? No es pregunta y respuesta como era antes, ¿no? ¿Cuáles son los colores? Tierras, los sienas, etc. ¿Cierto? ¿Cuál es la obra más importante de Leonardo da Vinci? El Salvador Mundi. ¿Cuál es la obra más representativa de Edvard Munch? El Grito. No te piden eso. Eso ya lo tienes que saber. Y sobre lo que ya tú tienes que saber, te están colocando la problemática, lo que siempre estamos viendo. Y el propósito de lo que tenemos que lograr es resolver de acuerdo a lo que nos piden. ¿Correcto? Bien, entonces, si bien es cierto, dentro del desarrollo de lo que están haciendo, hay una interpretación, sí, pero ¿qué específicamente te está pidiendo? O sea, una palabrita está jugando todo. En otras palabras, para podernos entendernos mejor, todo lo demás que ves es un adorno. Que la pregunta puede estar, como en este caso, con signo de interrogación, o simplemente vas a poder inferir sobre la respuesta que te dan. ¿Cuál de las respuestas se acerca al contenido de la lectura? Por decirlo de esa manera. O lo que dice el autor, o lo que dice el concepto, etcétera. A ver, ¿alguien está hablando? Muy bien. Muy bien, felicitado. Crea, correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que emprender. Y el otro elemento importante está aplicando lo que él ha aprendido sobre la ficha. Entonces, estos elementos son importantes para que pueda realizar el trabajo el estudiante o la actividad que está en esta función, o también podría ser un desarrollo de un proyecto artístico de una mayor envergadura. Pero dado el tiempo, dado la característica, se ha centrado
que sea particularizado de esta manera. La respuesta correcta, entonces, es la D. Muy bien, sigamos. Esa D, además, ¿con qué está relacionado dentro del temario? Dentro del temario está relacionado con los conceptos técnicos básicos. ¿De quién? Conceptos técnicos de las artes visuales. ¿Correcto? Bien. Digamos entonces. En esa característica dice, ¿no? Raquel, estudiante del cuarto de secundario, observa en la fotografía que muestra sensación de estabilidad. Y los planos, como se muestran en los personajes de la pintura, ¿qué tipo de encuadre se muestra en la imagen fotográfica de la pintura y qué elemento del plano se observa? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. La B. La B. La C. La B. Porque te está pidiendo imagen fotográfica. Horizontal. Claro. Figura. Y lo estás viendo, y estás viendo el encuadre de una forma horizontal que pareciera cuadrado. Cuadrado, ya se recuerden ustedes que una de las características principales fue Polaris. Después ya de esta forma tecnológica de Polaris, se van desarrollando y se van a hacer de una forma... Correcto, por favor, apaguen su micro, William, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, la característica principal, acá también la he podido preguntar sobre la dirección. La dirección dentro de la fotografía también lo vamos a encontrar con esas dos características que es muy importante, dentro de la forma vertical y de la forma horizontal. Y hablando del encuadre de las formas horizontales, generalmente vamos a utilizarlos para los paisajes. Y la forma vertical será específicamente para lo que es la imagen de una parte del rostro humano, o por decirte de la cara, o del tronco, ¿no? Ahí hay una diferencia. Siempre vamos a colocar estas características. Pero bien, en esta forma, entonces, según la respuesta horizontal, personaje de la danza, no interesa tanto los personajes de la danza. ¿Correcto? Perdón. Acá lo que interesa es la figura. ¿Correcto? Fondo y forma. Eso lo dejamos para la parte de las artes visuales de la pintura. Dirección vertical. No. Pero sí complementamos con ella. ¿Correcto? Vertical, ya le hemos dicho, para las fotos personales. Para resaltar la imagen mucho más importante. Que también puede ser un paisaje, también puede ser. Pero generalmente lo vertical está ligado a la figura humana. No nos interesa quién va primero, después, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Para el encuadre, estoy hablando para el encuadre. Los planos sí vamos a tener en cuenta como ya tenemos dentro de la pintura. Primer plano, segundo, tercero, cuarto, sucesivamente. A ver, ¿alguien está respondiendo? Bien. Entonces, teniendo esta característica, ya vamos a poder resolver, perdón, que la respuesta correcta es horizontal y nos interesa la figura. Por definición de las características que estamos realizando en esta parte de la fotografía. Estamos dentro del temario. ¿Correcto? Bien. En esa característica vamos a ver la tercera pregunta. Carlos intercambia información con los integrantes de su grupo. Dice, comenta sobre la arquitectura de la época griega. En el teatro los efectuaban los actores utilizando máscaras y los coturnos. ¿Qué eran los coturnos? ¿O qué son los coturnos? ¿Qué idea tienen sobre los coturnos? Coturnos, no es cornudo, como me dijeron algunos estudiantes, o docentes también. Coturnos. ¿Qué eran los coturnos? Es una especie de zapatos grandes que utilizaban, maestro.
Perfecto. Utilizaba un tipo sueco, como es el actor o el artista, como quieran denominarlo, denominado Chola Chabuco. Esas plataformas que utilizan son los coturnos para poder tener altitud, ¿correcto? Y poderlo verlo de esa manera. Bien, sigamos entonces, para que pudieran ser entendidos. Visto por los espectadores, además adoptaron los elementos de las obras egipcias. En el desarrollo del arte a nivel mundial, siempre van tomando aportes de unas u otras culturas. Aquellas que están muy ligados a su espacio geográfico o también en estos últimos tiempos de elementos de mayor difusión. ¿Correcto? Luisa aporta que la tragedia tuvo gran trascendencia en la Acrópolis de Atenas. ¿Qué es la Acrópolis de Atenas? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son las características de la Acrópolis de Atenas en la arquitectura? Para complementar. A ver, ¿alguien? Considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hecho de mármol, las columnas correspondientemente altas. ¿Quién era? A ver, ¿cómo era la Acrópolis? ¿Qué características tenía? A ver, Son construcciones con figuras. ya. ¿Dedicado a qué? Este mausoleo, esta característica arquitectónica tenía un representante. ¿A quién? Ahí está, lo dice pues Atenas. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿cuál es la forma arquitectónica de la construcción teatral? ¿Qué obras son las que más se difundieron en el teatro de Dionisio, en esta zona? Recordemos, al costado también estaba el oráculo de Delfos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Correcto? Bien, dice, vamos a ver. A ver, respuestas. Arquitectura circular, todo está Eran como circulares. ya. Entonces, Tragedia. muy bien. A ver, Tragedia. perfecto. Una de las características que más difundieron, que más sobresalieron en el teatro de Dionisio, está relacionada a la tragedia. Respuesta correcta, lo sabemos que es la B. ¿Correcto? Bien. Ah, perfecto, muy bien. Pero ampliemos un poco más acá. ¿Cuántos espectadores había o asistían a este teatro? ¿Cuántos? Aproximados. ¿Cuántos cabían acá aproximadamente? ¿Voluntarios? ¿He escuchado? ¿Cuántos? A ver, vamos, ahí está la respuesta. A ver. No pregunta, pero estamos ampliando. Felicita, ampliemos, porque no se trata solamente de la pregunta y respuesta, ya hemos dicho. Ampliemos un poco más del horizonte, porque también ustedes saben que pueden haber preguntas relacionadas a ellas y sobre ellos juegan. Eso es algo muy interesante en la construcción atómica. Felicita, no te vayas, preguntas y respuestas, nada más. Ampliemos un poquito más. 200. Cerca de 10.000 personas. O sea, como si fuera Para todo el pueblo, o sea, todo el pueblo asistía prácticamente. exactamente. Porque anualmente acá se realizaban los Juegos Olímpicos y el teatro era parte de ellos. Señor, estamos hablando de cultura, felicita, por favor. No pregunta, pero ampliemos. De eso se trata, porque no simplemente es copia y respuesta, ¿correcto? Bien. La otra característica, ¿cómo, por qué oían escuchar las personas al fondo, que eran cerca de 10.000 personas y no había bocina,
no había micrófonos como hoy en día. La genialidad de la construcción arquitectónica del teatro fue importantísima. ¿Por qué? Observen acá, el mar, ¿correcto? La brisa. Estas dos características como si fuera un embudo. Entonces el aire no se disipa, el aire viene del mar y va desde la parte inferior hasta la parte superior como sopla el viento. William, apaga ese micrófono, por favor. Me corta la idea, ¿correcto? Entonces, esta característica acústica fue una genialidad de los griegos. Por eso que tiene un valor importante el hecho de tomar la característica del desarrollo del monumento. O sea, cada época, cada cultura, sus construcciones han ido mejorando, pero en una forma muy arquitectónica, artística y con desarrollo tecnológico. Que voy a hacer la comparación. Ya, perfecto. Entonces ahí quedamos porque el tiempo no gana. Ahora, si nosotros hacemos una comparación con el teatro griego, perdón, con el teatro romano, es una maravilla. Que recién siglo XXI han podido desarrollar el aspecto tecnológico. Imaginemos acá el teatro romano, ¿no? Con varios pisos, y la parte superior ellos ya lo habían techado, porque pasaban 30 días, que podía ser sol o como puede haber lluvia. Y en esa circunstancia techaban y no le llegaba el sol a las personas que estaban ahí y podían espectar con toda tranquilidad. Y la lluvia también. Y Profesor, algo una consulta. ¿Los coturnos eran una especie de zancos? ¿También se zapatos, puede decir zancos? no, zapatos. Zancos es palo. Por eso hice la Gracias. referencia a las botas del señor Pimentel, Ernesto Pimentel, ¿no? Denominado, disculpen usted, la chabuca, ¿no? Por eso le dio a la una referencia a los coturnos. Bien. Entonces, estamos en los monumentos, la importancia que tiene, eso nos pide. Pues, hay muchísimo, por eso el tiempo no gana, no puedo abarcar todo, pero sí solamente sobre las preguntas para que ustedes tengan ya un mayor concepto. Entonces, el teatro romano no solamente sirvió para las representaciones de las características de las obras literarias mundiales conocidas en esos tiempos, sino que tuvo la habilidad de tener un sistema como es el Canal de Panamá, inundar esta parte, por decirle, del escenario del teatro romano y representar la batalla de Salamina. O sea, los juegos eran casi reales acá. Entonces, imagínate, che, hasta este siglo XXI no hay ningún teatro que tenga esa característica, ¿no? Ninguno, no lo ha superado. Que tú estando en el teatro se inunde y puedan representar. Ha pasado su tiempo, ha pasado su época y todo lo demás, ¿no? Pero esa genialidad del teatro romano, pues es importantísimo, sobre todo las columnas. Y hay algo más. En el teatro romano, a los costados estaban las partes para devocar. Comían tanto que una de las cosas era vomitar. Usted no lo crea. Y dentro del teatro. Y se seguía manifestando. A ver. ¿Era acústica? Sí, Felicita. Era acústica. Eso ya lo manifestaba, ¿no? Entonces, aprovechó todos los elementos naturales que existen para desarrollar la arquitectura, desarrollar el arte. Por eso que hoy día llevamos los 4 lenguajes artísticos, ya no como antes solamente separados, ¿no? Entonces tenemos que entender esa estructura de cómo maneja el ministerio. Bien, la Edad Media se va a clasificar y van a ser mucho más cortas, tenemos un vuelco general, y ya no se van a representar muchas obras dramáticas de esta época griega, y que se va a representar las formas autosacramentales. En Lima, por ejemplo, delante de la
catedral se hacían los actos sacramentales. Y eso va a perdurar muchísimo tiempo hasta poder renovar todo lo que es la parte del teatro moderno. El teatro moderno, en la actualidad, ya no tiene un solo frente. Su frente puede ser circular. En el mismo escenario uno puede también vestirse de acuerdo a la obra que está representada antiguamente, ¿no? Teníamos acá la parte de sus camerinos, internos y externos. Las personas que estaban en el palco apreciaban con mayor nitidez, mientras todo lo demás actores estaban en esta zona. Recordarán ustedes que una de las películas más taquilleras con 11 Oscar de Ben-Hur se realiza en el Teatro Romano. ¿Correcto? Imagínense, no que simplemente hoy en día el teatro es para unas cuantas personas. Antiguamente no, albergaba muchísimo, porque tenía también otra finalidad. ¿Correcto? Bien. Entonces, quedamos acá. La ironía, ya hemos visto los géneros teatrales que ustedes han llevado también, la característica de la forma satírica, la comedia, y lógicamente la respuesta hemos quedado bien claro, la 3, la B. Bien, dejemos el teatro ahí. Hay teatro experimental de Grotowski también, los rusos, posteriormente van a desarrollar muchas otras características más, ¿no? Bien, vamos con la cuarta pregunta. Carmen comenta con sus amigos la importancia de los cambios de los conceptos de las artes visuales que tienen gran relevancia a partir del siglo XX y será pertinente con sus coetáneos. Elmer complementa la información que el arte en nuestro propio tiempo que responde a una conciencia cultural. ¿A qué tipo de arte se refiere ambos estudiantes? A ver, respuestas. ¿Cuál marcaron? Contemporáneo. Arte contemporáneo. Podría ser moderno, pero ¿qué palabra hace que puedan definir es coetáneos? Esta palabra la define. Entonces ahí está el otro elemento del examen. Utilizar los sinónimos, los antónimos correspondientes para poder desarrollar lo que le están pidiendo. ¿Correcto? En este caso, la pregunta es cerrada, pero también pueden haber las preguntas abiertas, pero los cuales va a tener relación con lo que están proponiendo dentro del texto. Entonces, podría ser moderno, pero, dice bien claro, él me complementa la información que el arte es propio de nuestro tiempo, Entonces, del momento. Arte moderno. El arte moderno podría ser, pero el coetáneo es lo más cercano a la actualidad, como se dice, ¿no? Ahí está, algunos marcaron moderno, pero la característica del arte contemporáneo está definido bajo esta estructura, ¿correcto? Bien, porque está dando toda la trascendencia a partir del siglo XX y será pertinente con sus coetáneos, con los que están más próximos, ¿correcto? Más cercanos. Esa es la diferencia entre un moderno y un contemporáneo. Lo contemporáneo es lo que sucede en estos momentos, en estos instantes, en el siglo XXI, año 2022. ¿Correcto? Bien. Entonces, la parte ilusionista, un arte ilusionista ya sabemos mucho que juega mucho con las imágenes, mucho juega con los sonidos, mucho juega también con las características del performance, ¿no? La parte expresionista ya tiene que ver con un arte mucho más dedicado a esta forma del desarrollo de la sensibilidad con todas las características de las emociones que tiene en cada grupo humano, ¿correcto? Y no olvidemos que las partes contemporáneas es lo más reciente, ¿ya? Eso está relacionado con el ítem que tiene que ver con conceptos de artes contemporáneas. Es lo que más se está utilizando con los grupos
escolares, con los estudiantes, porque como está dentro de este contexto que conocen, que tienen mayor información, que tienen mayor forma de acercamiento a los datos, entonces les es más factible entender el arte de lo que sucede en estos instantes. No solamente entender el arte, sino también los materiales, las técnicas, el uso conveniente de cada elemento que se da dentro del arte contemporáneo. El arte contemporáneo muchas veces rompe con muchos esquemas, prototipos o estereotipos que tenemos dentro del arte común, ¿no? En ese contexto, entonces, le permite utilizar una diversidad de materiales, sonoros, visuales, propiamente naturales, en ese Corre, contexto. dile a la Heidi que traiga paña. A ver, cierra su micrófono, por favor. Atención, debe cerrar, William. ¿Correcto? Bien. Entonces, la respuesta correcta de la 4 es la D. ¿Ya? Estamos siendo muy similares. Vuelvo a recalcar. Te piden cosas muy similares que van a encontrar en la respuesta. Y tienen que leer bien lo que te piden. ¿Correcto? Bien, vamos con 5. La 5. A ver, ¿alguien más creo que estaba acá? Ah, ya, bien. Digamos. Perdón. Dice, Elena, estudiante del tercer secundario, averigua sobre las definiciones del arte y menciona que uno de ellos le da mayor importancia a la idea, al pensamiento y lo que puede inferir de las imágenes. Este movimiento nació en los años 60. Antepone la reflexión a la contemplación. ¿Cuál es la mejor alternativa que Elvira optaría en la realización artística? A ver, vamos a ver la respuesta. De la 4, la respuesta, a ver, vamos a volver atrás. La respuesta correcta de la 4 le dije la D, arte contemporáneo. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces, vayamos a ver acá un momentito. Dice, a ver, la respuesta primero de ustedes, a ver, número 5, estamos en número 5, ¿ah? Estamos en el número 5, a ver qué dice. Estamos en el número 5. Estamos en el número 5. Respuesta. La C, El maestro. arte conceptual, que resalta la estética. Bien, perfecto. A ver, ¿por qué? 5 la D. ¿Por qué? Muy bien, Felicita. ¿Por qué? Habla de ideas, pensamientos y lo que es la inferencia de las imágenes. Claro. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hace que definas que sea arte conceptual? Le da el toque final, redondeo, ya no hay paso para marcar otra opción. ¿Cuál es? Del texto. La contemplación. Contemplación. Antepone la reflexión a la contemplación, a la forma de poder apreciar y ser narrativa. O sea, te está llevando a la profundidad del ser humano en cuanto se refiere a esa capacidad de poder reflexionar el por qué se dio, de qué manera se realizó, qué elementos se dieron en esos instantes para que el artista pueda desarrollar la obra. A ver, ahí lo estamos observando, respuestas. Muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Por eso dice que nace a partir, ¿está bien claro ahí? Perdón. A partir de los años, y claro, está acá meditado, ¿no? Averigua sobre las definiciones del arte
le da mayor importancia a la idea. Una idea puede ser un círculo. La idea puede ser un círculo. ¿Puedo representar un pensamiento con un triángulo? Sí. ¿Puedo Sí. representar la emoción de la tristeza con un color? Claro. Claro que sí. También. Entonces, ya no hay formas reales, figurativas, naturales, sino el artista va a utilizar líneas, colores, formas, en algunos casos incoherentes, pero es como él lo demuestra la idea. Por eso que nosotros pedimos a los estudiantes esta otra etapa de su desarrollo, el que tiene que ver con figuras abstractas, surrealistas, con las características conceptuales, que cuesta mucho llegar a este tipo de trabajo, pero que ahí se tiene. Y eso es el arte. Como dice bien claro, una imagen X sintetiza 1000 palabras, ¿correcto? En ese contexto, entonces, para poder ya definir completamente a qué se refiere, es cuando dice, antepone la reflexión a la contemplación. Contemplo, miro, observo, describo, simplemente. Pero la reflexión es mucho más profunda, ¿correcto? Una imagen dice más que 1000 palabras. Exacto. Dicho. O un cuadro. Por eso que todos utilizan, pues, figuras. Entonces, de ahí tiene que ser la conciencia, el desarrollo de la percepción, la parte visual, ¿correcto? O como también dijera nuestro amigo ecuatoriano, la palabra es el poder más grande que tiene el hombre para expresar sus ideas y sus emociones, o positivas o negativas, ¿no? Por eso es importante la interacción de los lenguajes del arte y sobre todo el proceso de la comunicación. No te olvides eso, que siempre en el desarrollo del currículum Entonces habla tu frijoles. va a siempre incidir en la comunicación. ¿De quién? Del estudiante. ¿Correcto? Bien. Surrealista, hemos dicho la 5 es la letra D. El arte conceptual que resalta mucho la estética. A pesar de que son colores, líneas, sigue habiendo elementos estéticos. La parte del arte surrealista, y hemos dicho bien claro que es aparte de lo natural, parte de lo natural, parte, inicia, de forma, por eso es surrealista. La técnica creativa manierista. ¿Qué es una técnica creativa manierista? ¿O qué es un arte manierista? El Greco, por ejemplo. Mendívil, que tenemos muy claro de este gran artesano. ¿Qué es un estilo manierista? ¿Voluntarios? ¿Ves cómo te lleva la respuesta a no simplemente marcarla, sino tienes que saber lo que estás marcando? Vuelvo a recalcarle siempre, ¿eh? Tienen que saber lo que están marcando. Y para eso están los conceptos claros. Manierista. ¿Qué es un estilo manierista? Sus figuras, sus rostros son alargados. Muy bien. El cuello largo, los brazos largos, las piernas largas. ¿Correcto? En ese contexto, entonces, utiliza también, aparte de las figuras alargadas, utiliza también los contrastes de colores. No te olvides, ¿no? Le da mucha más importancia a la figura central complementado con los demás elementos. Recargados en algunos casos. ¿Correcto? Bien. ¿Qué son los estilos góticos? Que lo vamos a encontrar mucho en las arquitecturas, en las esculturas también. Estilo gótico. Construcciones elevadas. ¿Cuál es la iglesia gótica que hasta ahora no se termina de construir en España? Que aproximadamente
de los principios desde el siglo 800, dicen algunos. Más de un siglo, siglo XX, XIX, que no lo han podido terminar. ¿Cómo se llama? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia de uno de los más grandes arquitectos de aquellos tiempos. Perdió su vida atropellado por un tren. ¿Quién fue? Autor de varias remodelaciones que actualmente se muestra en esta parte de la construcción arquitectónica de esta iglesia. Gaudí, un soñador, un visionario, un modernista de las construcciones y ligado también a las formas estéticas de gran trascendencia espiritual. De ahí el nombre. La otra característica de los góticos. Los góticos tendían a la elevación, que buscaban la parte sublime y sobre todo que tiene que ver con la espiritualidad. No te olvides. Cada estilo tiene un principio. No solamente verlo a la forma, ¿ah? No, el arte va mucho más de ello, ya hemos dicho hace un momento. Tomamos la parte característica de la reflexión. No es para hacer un arte simplemente el pintar o el dibujar o el bailar, no. El arte va mucho más para eso, ¿correcto? Bien. Ya, sigamos. 6. Y hemos dicho 5, la D, no te olvides. Profe, ¿cómo se llamaba el artista de remodelaciones? Gaudí. 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 Tilde en la Gaudí. I. Gaudí. ¿Ya? Bien, sigamos. Raúl, en el inicio de la sesión de aprendizaje de las artes visuales, a partir de las inquietudes de sus estudiantes, que ellos comentan por su adherencia por las artes actuales modernos, Rebeca comenta que los nuevos estilos surgen de los cambios culturales y de los elementos publicitarios y el uso de la tecnología. ¿Qué estudiante desarrolla adecuadamente sus habilidades artísticas? Dice uno. A ver, respuesta para ustedes. A ver, vamos a tomar en cuenta ustedes. La C. La C. Ante el reflejo de forma abstracta y el uso de los elementos digitales. Bien, perfecto. A ver, el 1, que nos estamos viendo acá. Elementos digitales. Dice la C. Muy bien. Claro. ¿Ya? Pero acá está lo que muchas veces ustedes... Perfecto. Acá está mucho... Eso es lo que no entendían, ¿eh? Entonces, si yo no entiendo, ahora, es la otra estrategia, paso la pregunta, porque no la entiendo, pierdo de repente un poco de tiempo, porque sé que de repente me he dedicado mucho a un lenguaje y este lenguaje no lo domino. Y como no lo domino, no estoy seguro, entonces voy a marcar lo que yo considero que sí realmente tengo mayor confianza. Pero si no la tengo mayor confianza, lo dejo. Y en una segunda puedo resolverla con mayor tiempo. Viendo también la disponibilidad del que me resta del total. ¿Correcto? Pues también es otra habilidad, ¿no? Entonces, a veces resuelven bien hasta una cierta pregunta. Y luego viene una pregunta mucho más compleja. Entonces, Hola, Tim. si veo que estoy perdiendo tiempo ahí y no la entiendo, y me queda todavía un gran bloque de pregunta por resolver, entonces paso. Porque no te vas a centrar y te va a pasar tiempo, como también le ha pasado a muchos docentes, ¿no? Se enfrasca en que todo quiere resolver, pero cuando se da cuenta, se ha enfrascado o se ha demorado mucho tiempo en una pregunta y luego no le alcanza para los demás. Y ya los últimos marca, como hice ya, por deducción o simplemente
por completarla. Y no debe ser así. Si no la entiendes, no la comprendes, pasa a la otra pregunta. ¿Correcto? Ya, bien. Vamos por esa forma de la técnica correspondiente. Ya ustedes mencionaron, pero ahora vamos a resolver. Dice acá que no se encuentra la coherencia, ¿cierto? Porque el texto está una cosa y luego te pide como si fuera otra, dice, ¿no? ¿Qué estudiante desarrolla adecuadamente sus habilidades artísticas? Entonces, para resolver ello, voy a tener en cuenta todo el contexto que me está dando. Implícitamente va a ir esa característica de la relación y de la inferencia, de la deducción. Vuelvo a retomar esas características también que hemos comentado al inicio, ¿no? Omar se centra, vamos a resolver, ¿eh? Omar se centra en la realización de la forma figurativa en los rostros. Dice, ¿qué estudiante desarrolla adecuadamente sus habilidades artísticas? Si estamos en la parte figurativa, sigue siendo una forma mucho más natural, ¿no? Porque rostro es plasmar tal como lo coloque, listo, ¿no? Pero de repente, ¿dónde está la forma creativa? De repente con la técnica del tachismo, con la técnica del expresionismo, ¿cierto? Pero vayamos viendo los otros resultados, las otras respuestas. Esther expresa el uso de mayor cantidad de matices. No necesariamente, pero es factible. Rosaura contrasta la forma y los fondos con los colores complementarios. Tampoco no tiene mayor relevancia, ¿no? Andrés refleja la realidad con formas abstractas y el uso de los elementos digitales. Porque está diciendo que estudiante desarrolla adecuadamente sus habilidades. Pero por eso que te está dando qué tiene que ver los elementos como los publicitarios, el uso de las tecnologías. Entonces tiene la relación ahí. Y en esa relación es la que te pide la pregunta. Para que me puedan entender de esa manera. Nosotros sabemos que hoy día también hay elementos digitales o medios tecnológicos que nos sirven para el desarrollo de las artes y también de los proyectos adecuados dentro de esta característica de la realización de lo que es las artes en general y mucho más las artes visuales, ¿no? Se pueden interactuar de eso contexto. A ver, como un estudiante decía, profesor, yo presento mi boceto. ¿Esto yo lo puedo hacer digitalmente? También es válido. Si tienen las herramientas necesarias que lo puedan hacer, factible. Pero que también la puede hacer manualmente, también la puede hacer, ¿no? Entonces se dan elementos necesarios de los cuales quieren ustedes lograr. ¿Qué es lo que realmente están planificando? ¿No? Quieren desarrollar el dominio, el uso de las herramientas tecnológicas dentro del arte, bienvenido sea. Que le puede facilitar al estudiante también su mayor desarrollo creativo. Con estas características también. Entonces no hay que verlo de una forma negativa el uso de las herramientas, porque eso se convierte en un medio para que pueda desarrollar todos estos elementos creativos también. Pero si es copia y pega de esto, tampoco no sería adecuado, ¿no? Bien. A ver, ahí está una pregunta, creo. Ya. El uso de la tecnología. Muy bien, felicito. Ya. En este siglo, los niños de los grados menores utilizan bastante este recurso también, ¿cierto? Las 6 respuestas que ya lo han dado bien claro, correctamente, son el uso de las formas abstractas y el uso de los elementos digitales, ¿correcto? Bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente. ¿Qué nos dice? Lucio, docente del nivel secundario, durante las sesiones de arte visual, utiliza algunas allá. Usted me decía, ¿con qué está relacionado esta parte de la número 6? La número 6 está relacionado todo con la característica del arte moderno. Debo incidir también, dentro del arte moderno está el performance, está el arte robótico, está el arte a través también de la difusión, del uso del internet, ¿correcto? Entonces no nos olvidemos
que eso también es parte de esta labor que estamos desarrollando. Que de repente muchos no lo puedan hacer, pero en algunos sí tiene sentido esto, incluso en la forma de la tridimensionalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, la 6 también va relacionado al arte moderno. Ya he dicho, la 5 está relacionado al arte conceptual, ¿correcto? Sigamos entonces. Lucio, docente del nivel secundario, durante la sesión de arte visual utiliza algunas imágenes de las obras artísticas universales. A ver, vamos a leer primero y luego complementamos, ¿no? A ver, respuesta ya. El uso de la tecnología, sí, bien, perfecto. Sí, felicita. La C dice, la C. A ver, dice, vamos a leer bien, ¿ah? Lucio, docente del nivel secundario, durante las sesiones de arte visual utiliza algunas imágenes de las obras artísticas universales de los más renombrados pintores para que sus estudiantes puedan motivarse y aprecien los elementos formales del arte. Y luego plasmen en su proyecto artístico en su correcta ejecución. ¿Qué opción sería la que está relacionada con la apropiación de una obra artística? A ver, respuesta ya dio. La 7, la C. La B utiliza uno de los elementos formales de la obra artística original descontextualizado, según su creatividad. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién fue? Eh, estoy viendo sobre lo que son imágenes de obras artísticas, aparte de eso, lo que es la apropiación, o sea, la copia, ¿no? Pero no es una copia fiel, ¿ah? Ahí hay que entender el No, término no, de... no, 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 no es una copia fiel. Ahí hay que... Lo descontextualiza, lo descontextualiza. Muy bien, perfecto. Esa es Transforma. la transforma, la modifica, la crea, la renueva, le da otro matiz correspondiente según la creatividad del artista, ¿no? Ojo, una cosa es copia y otra es apropiación. Eso, esas preguntas, estas partes iba a venir, ¿ah? Ya. Entonces, bajo ese contexto, entonces, lo que te pide, dice, ¿no? ¿Qué opción sería la que está relacionada con la apropiación de una obra artística? Que para eso, Lucio presentó imágenes de las obras artísticas universales de los pintores más renombrados. Siempre tomamos eso, en algunos casos, pero también hay otros artistas que no es considerado, pero sin embargo ha hecho unas obras espectaculares. Entonces, no necesariamente. Pero en este caso va a depender también de qué grupo humano están trabajando. Un grupo humano que recién está empezando, entonces tiene que tener mayor cantidad de ¿qué? De opciones visuales para que pueda entender lo que pueden realizar. ¿Correcto? En ese contexto, entonces, cuando vayamos a resolver, vamos a ver improvisación espontánea de los estudiantes en la realización de una obra creativa. No va. Pero sí tenemos que tener en cuenta que sí siempre vamos a estar relacionando el aporte creativo, ¿no? Ya. Utiliza uno de los elementos formales del artículo original descontextualizando. Ya hemos dicho que sí, descontextualiza, ¿no? El color, la forma, la imagen, la altura, las dimensiones, la posición. Entonces voy a tomar un elemento que a mí me interesa. Ya. Los elementos formales que se emplea a la perfección debe resaltar la creatividad, sí. Pero no te está pidiendo esto. ¿Qué opción está relacionada con la apropiación de una obra artística? Acá no tiene nada que ver la perfección resaltada con la creatividad. El empleo de los elementos formales en las artes visuales correspondientes, tampoco, nada tiene que ver. Por lo tanto, la respuesta de la 7 es la B. A ver, ¿alguien estaba por ahí? Más bien se descontextualiza a la realidad. Perfecto. La apropiación es traer al presente el pasado, apropiación.
es traer al presente el pasado, podría ser. Pero lo que voy a tomar generalmente es uno de los elementos. No te olvides, ¿ah? No te olvides, no te olvides. Te está pidiendo en función a esto, claro. La que estás proponiendo es bien. Pero lee el texto, ¿correcto? Bien. Entonces, la obra artística, cuando es una apropiación, voy a utilizar parte de ello, no toda la obra. Está bien claro, por eso es la regla bien claro. Dice, utiliza uno de los elementos formales de las artes visuales para que luego se decontextualice todo el asunto que tiene esta obra artística, o parte de ella también, ¿correcto? No nos olvidemos de eso, ¿correcto? Cuando hablamos de los elementos formales, estamos hablando de aquellas que son reglas básicas, fundamentales dentro del arte, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Color, tenemos la parte de la composición, tenemos la característica de los planos, ¿correcto? Algunos quieren hablar fondo y otros quieren hablar figura, la perspectiva, si las tuviera en ese caso también, son los elementos formales. Los contrastes, si hablamos dentro ya de toda la gama de la teoría de los colores y de la utilización de ellos, ¿no? Muy bien, no olvidemos, los elementos formales, cada uno de los lenguajes lo tiene, sea el teatro, la música, la danza, o en este caso, las artes visuales. Porque las artes visuales, en sus características interpretativas, puede llegar a cada uno de ellos, ¿mediante qué? Las imágenes, ¿correcto? No nos olvidemos eso. Bien. Y hemos dicho entonces, 7, bien claro, hemos quedado la B, ¿ya? Vamos. 8. Vamos a ver, dice, Ana, docente de nivel primario, menciona la importancia del uso de las imágenes en el ámbito educativo como tema de motivación para sus estudiantes del 6º grado. Y Daniela complementa que en la actualidad el uso de estos elementos que están relacionados con la filosofía, con la sociología, la antropología, la psicología y los valores son transmitidos por la propia cultura. ¿A qué expresión se refiere? ¿Visual, perceptiva, imaginativa o social? Respuesta. Visual. Visual. Visual en este caso. Visual. Puede ser perceptivo, pero lo que mayormente se maneja desde el concepto, dice bien claro, cultura visual. Las 7 hemos hablado sobre las características del temario, la apropiación artística. Y el 8 estamos desarrollando con el temario que está relacionado a la cultura visual. Hoy en día, las características que se tienen sobre la parte visual es importantísimo, que sirve y se apoya con muchas disciplinas. A ver, ¿qué me está escribiendo? La 7 ¿qué fue? Repetí, Yari, ¿qué pasó, Yari? 7 hemos quedado, ¿cuál es la respuesta correcta? 7, chicos. La B de beso. B de beso, B de bueno, B de bebé. B de bebé. Muy bien. Llegamos. Entonces, ya. Estén atentos, porque si es repetido, ¿ah? ¿Ya? Bien. Entonces, la parte visual, estamos hablando desde 1800, desde la sintaxis de la imagen de Saussure, de las características lingüísticas, estamos hablando las características de las imágenes desde que utiliza Dondis, estamos hablando de las características de las imágenes en la tridimensional de Arhain, de la perspectiva y el desarrollo arquitectónico. Ojo, las imágenes, las características visuales siempre ha sido un campo amplísimo para su desarrollo desde los conceptos y su utilidad, y más aún relacionado con muchas de las características que están con el arte. Por eso que hemos tomado parte de la filosofía del arte, desde cómo se hace la
del concepto de Platón, de cómo la parte de la sociología, que va a incluirse mucho desde nuestro gran amigo Rousseau, acuérdense bien que utiliza también el arte, ¿ah? Él hace todo un desarrollo sociológico dentro del arte. La antropología, que es un elemento mucho más reciente del estudio del hombre, de cómo estas imágenes estuvo relacionadas con su forma de vida, con su forma de pensar, con sus ritos, con las características propias de su pensamiento y las características de la psicología que en este siglo utilizan muchas formas interpretativas para ver las formas, los estados emocionales del ser humano, como también caracterología, como también ver la forma del pensamiento, del temperamento de los estudiantes, que van a utilizar muchas imágenes para todas las formas interpretativas del ser humano y las condiciones que tiene. Por eso que se habla de una cultura visual y mucho más ahora dentro de lo que está en la parte moderna de lo que es los diseños y de la comunicación visual. Mucho de estas características, los amigos que utilizan diseño, utilizan estos términos, conocen estos términos, dominan porque en función visual es lo que se llega a desarrollar las imágenes o los conceptos que se quiera dar. Y va muchas veces ligado a las palabras, ¿no? Dice Coca-Cola y te presenta la imagen de Coca-Cola, ¿cierto? Te dice, por ejemplo, las imágenes de un celular y te presenta las palabras dentro de un celular. Entonces, mucho tiene que ver el juego de imagen, que antes era muy simple, pero ahora ya no. Las características de las imágenes juegan también con otro elemento importante, que es la parte auditiva, ¿ya? Pero estamos hablando de una cultura visual en ese sentido. Respuesta correcta, a la A8, estamos hablando de la letra correspondiente a la A. Vamos. 9. ¿Cuáles de las siguientes situaciones o acciones realizadas promueve con mayor eficiencia el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes? Respuesta, a ver. La B, B de bebé. B de bebé. Vamos a ver B de bebé. A ver, ¿qué dice la B? La realización del proyecto relacionado con el uso de materiales convencionales y no convencionales, resaltando que el contenido. B. Ya, ahí está. ¿Pero por qué? Porque lo creativo tiene que ver necesariamente con esta forma del mensaje, con la esencia que va a manifestar, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no? En su mayor proporción. Sea abstracta, sea surrealista, sea conceptual. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que quiere manifestar? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer? ¿Qué manera está comunicando, está expresando? ¿Correcto? Entonces, el promedio de la valoración de la riqueza del Perú a través de las infografías también es interesante, pero ahí no está desarrollando la parte creativa, original, ¿no? ¿No? Porque no solamente va a promover la valoración de la riqueza cultural a través de la infografía. Tú copias, pegas, ¿no? Mayormente, salvo que tú la generes creativamente las formas infográficas, ¿no? Visitar lugares de exposición, luego realizar réplica de interés del estudiante, no tanto. Pero que cumple un papel importante, sí. Esto podría ser dentro de la visita de los museos, o de la visita a una exposición, la visita a una obra de arte, la visita a una presentación de danzas. Y ahí está la imagen. Con una imagen sintetiza todo lo que el estudiante ha podido centrarse en el contenido de esa presentación de danza, esa presentación de una orquesta musical o la representación de un teatro, correspondientemente. Por eso que el arte se interrelaciona con cada uno de ellos. Por eso la importancia que tiene que ver los conceptos de las características modernas, ¿correcto? Muy bien. Tomar apunte de los estilos de arte del museo y adecuar la creatividad de los participantes.
podría ser, pero el que más no vamos a tener la realización de proyectos relacionados al uso de materiales convencionales, no convencionales, y más aún centrarse en el contenido. Entonces, estos elementos van a ser mucho más cercanos y reales a la pregunta que se están solicitando. Por lo tanto, estamos partiendo del concepto teórico de lo que tiene que ver las artes visuales y además estamos viendo que la respuesta del 9 corresponde, bien claro, a la letra D. Muy bien. Sigamos. Perdón. 10. Un regalo. Peter Paul Rubens, de los Países Bajos, fue un gran maestro de la escuela flamenca, con su gran instinto pictórico, capaz, relacionado con ellos, ¿sabes?, de dotar a sus pinturas de un exuberante movimiento y expresionismo. Además de ser un eximio pintor, supo desarrollar en otras áreas como la diplomacia y ostentaba el conocimiento de latín y lenguas modernas. ¿A qué corriente artística pertenece este ícono del arte mundial? Esta pintura, ¿es manierista, gótica, realista o barroco? Respuesta correcta, ya lo dieron. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Ahí está, ahí hay una respuesta ya. ¿Qué nos dice nuestra amiga Felicita? La 10. Perfecto, la letra D de dedo, D de dedo, D de dedo. ¿Estamos de acuerdo? Barroco, ¿también de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Ahí me confundí. ¿Por qué barroco? ¿Por qué barroco? ¿Por qué barroco? Porque seguramente está hecha de barro, ¿o no? A ver, responde. No, es una época donde ha resaltado después del Renacimiento en el siglo XVII, XVIII. Ya, pero ¿por qué? Donde se ha visto la expresión de dibujar imágenes de personas desnudas. ¿Así puede ser, profe? Ya, siga. Ahí está viendo el cuadro. A ver, respuesta. Barroco. Tema religioso. Ya, Porque realista. todo está lleno, no hay espacios. Ya, ¿qué más? Pero zonas religiosas. Ya, ¿qué más? No hay espacio, perfecto. Hay otro elemento. Los colores. ¿Qué tiene que ver los colores? Hay mucha saturación. Muy bien. ¿Qué más? Hay un elemento que va a definir completamente. Ya lo hemos mencionado, ¿ah? Exceso de líneas. Ya, perfecto. Hay exceso de líneas. ¿Qué más? Con los colores. Ahí lo están viendo. ¿Cuál es la imagen central? ¿Cuál es la imagen central? La pintura. Ahí lo están viendo. ¿Cuál? Chicos. El niño, el nacimiento, Muy hay bien. un nacimiento. Muy bien. Correcto. El movimiento de figura. Sí, felicita. Pero ¿por qué barroco? Porque no vamos a centrar en el tema, en el contenido, que en este caso es el niño. Y ahí le da mayor iluminación. Acuérdense bien. En el barroco siempre a la parte más importante, más resaltante, le va a dar el valor. Y lo demás está en una forma tenue, que hemos visto también acá el fondo, mira, ve, mira este fondo, parece que si fuera todo negro, tenebrismo, y ahí el nombre, que es, que, Claro, oscuro, profesor. exacto, la valoración del claro y el oscuro, por eso que también le llaman tenebrismo, porque el fondo... La iluminación entonces sería un elemento principal en el barroco, profe. Exactamente, la iluminación al personaje principal o al elemento principal o al contenido principal. Y los elementos recargados que hay, como dijo su compañero, no hay espacio, pero también tiene que ver con el otro elemento del fondo, que es un fondo negro, del color, en este caso estamos hablando, en este caso de un color neutro, generalmente van a ser en ese sentido. Te puedes olvidar, siempre la figura principal va a ver el sentido de la iluminación, por eso que jugamos los colores,
Por eso que estos colores como si fuera una luz, en ese sentido. Y mucho de esta característica barroca tiene que ver con la época, como usted lo mencionó, de la característica de la religión católica en mayor proporción. Pero también hay imágenes familiares, etcétera, etcétera. Pero no te olvides del fondo. El fondo siempre va a ser oscuro, muy negro. Alguna línea muy suave, muy tenue que se va a notar, pero generalmente va a haber esa característica. Y eso lo sabemos ya por los elementos recargados de los espacios que se dan en ellos. Bien, ya hemos visto la parte manierista, ya hemos visto la parte gótica, ya hemos visto la parte de realismo también. El hiperrealismo es lo más cercano posible al objeto, ¿no? Muy bien. En su tridimensionalidad, como también en la característica de ¿qué? De los colores y de las formas que tiene. Muy bien. Entonces, con esta característica hemos resuelto el día de hoy las respuestas convenientemente ahí. Y el último también está ligado al concepto técnico. ¿Ya? Bien, entonces, haciendo todo un desarrollo, la pregunta 1, ya hemos dicho, alguien no ha escuchado. La 10, respuesta a la D, no se olvide. ¿Ya? Hemos hablado del número 1, el concepto que está relacionado a la parte técnica. El número 2, a la fotografía. El número 3, relacionado a lo que concierne netamente los monumentos. La 4, concepto que tiene que ver con el arte contemporáneo. Número 5, el arte conceptual. Número 6, al arte moderno. 7, a la apropiación artística. 8, la cultura visual. 9, el concepto técnico. Y también la 10, concepto técnico. Entonces nos hemos basado sobre lo que se está pidiendo de los temarios. No nos hemos saltado como lo demás también. ¿Correcto? Bien, en ese contexto entonces se le va a pedir también que en la demás parte de los exámenes sean muy responsables y actuemos como si realmente lo estemos dando este gran reto. Porque para todos nosotros que estamos acá involucrados, es un proceso de reflexión, de bastante responsabilidad para guiarlos y para darle esa característica de cómo tienen que resolver el examen. Los que tienen los conocimientos necesarios, es importante, pero tiene que utilizar mucho la inferencia, la deducción lógica, de acuerdo a lo que te piden. ¿Ya? Entonces, si la respuesta, sabiendo que está mal, pero que encuentras una respuesta que por un lado te puede dar esa visualización de poder entenderla mejor, optas en ese contexto, así la respuesta esté mal, de marcar convenientemente lo que te pide. No te olvides eso, está en función de lo que te pide, no lo que tú crees, sino en función a estas preguntas y respuestas que juegan mucho de ellos, ¿no? Y recuerden otra característica, siempre hay una palabra o dos que la van a definir completamente el texto que te están pidiendo y sobre todo la respuesta que sea más certera. Y no te olvides que hay cosas incoherentes que te la van a dar, pero tienes que tener esa capacidad de poder deducir para poder resolver. Y no te olvides del tiempo también, que es importantísimo en cuanto se refiere a poder seguir resolviendo en esta parte del examen. Bien, con esa aclaración, con ese sentido, nos vamos a ver en la próxima oportunidad y conmigo, muchas gracias, que luego les envío el resultado de esta última parte que han podido ustedes hacer hoy día, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. No hay preguntas finales. William, muchas gracias, hasta la próxima. William, ¿estás ahí?